Muy buenos días a todos y a todas, queridos colegas de el Pacto para la Reforma Educativa en la República Dominicana. Agradezco la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes esta propuesta de teoría del cambio para el relanzamiento del Pacto Educativo que un equipo hemos preparado. Esta teoría de, del cambio ha sido elaborada a partir de los resultados del diagnóstico que ha hecho la profesora Magdalena Lizardo, quien ha hecho la presentación antes de mí y que ustedes tuvieron la oportunidad de ver y escuchar la profundidad de sus análisis y de sus hallazgos. Lo que presentamos hoy aquí como resultado de ese esfuerzo no es una lista de nuevas iniciativas. En realidad es una forma distinta de entender cómo se transforma un sistema educativo. Es una forma que pone el foco no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos y sobre todo en cómo logramos sostenerlo con el tiempo. Como ustedes pudieron constatar en el diagnóstico que presentó la profesora Magdalena, en los últimos años la República Dominicana se ha caracterizado por tener múltiples intervenciones intentando mejorar el sistema educativo dominicano. Normalmente, esas intervenciones se han focalizado en uno u otro aspecto de la realidad educativa del país. En algunos momentos hemos dado prioridad a los aspectos curriculares. En otros nos hemos focalizado en lo que tiene que ver con la formación de maestros. En algunas ocasiones hemos puesto mayor interés en hacer esfuerzo para ver si logramos cumplir con el calendario escolar y con el tiempo que debemos dedicarle a las escuelas. En cada uno de estos renglones, el país ha experimentado diversos programas, diversas políticas, se han hecho esfuerzos ingentes para tratar de mejorar el sistema, para intentar que los estudiantes aprendan más. A pesar de esos esfuerzos, sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que muchos estudiantes siguen con dificultades para comprender y para escribir. Vemos también que a pesar de todos los esfuerzos, en todas las mediciones nacionales e internacionales que se hacen de los aprendizajes de los estudiantes, quedamos en muy mala posición. Si, por ejemplo, tomamos la lectoescritura, que ha sido uno de los temas de preocupación a lo largo de todo este tiempo, hemos constatado que en los últimos 30 años se han puesto en ejecución por lo menos 3 o 4 políticas distintas para tratar de que nuestros niños, nuestros estudiantes, mejoren en la lectoescritura. Y hoy por hoy, ese es uno de los renglones que continúa siendo uno de los problemas de mayor preocupación. Una característica
que podemos constatar en los esfuerzos que se han hecho es que normalmente esas intervenciones se focalizan en uno o en dos problemas en particulares. Y la experiencia parece que nos está indicando que no necesitamos más esfuerzos aislados, porque los esfuerzos aislados hasta ahora han ido demostrando que no son eficaces, que lo que necesitamos es un sistema coherente que sea capaz de sostener y de acumular avances, porque hemos tenido avances, pero esos avances hasta ahora se frenan, se pierden en el tiempo o son sustituidos por nuevos proyectos sin tener la debida evaluación, sin tener sin sistematizar adecuadamente los aprendizajes y los avances que hemos logrado. Esto nos indica que el país ha hecho grandes esfuerzos para mejorar su sistema educativo y que por lo tanto, a pesar de los magros resultados que hemos obtenido hasta el momento, no estamos partiendo de cero, porque tenemos una experiencia acumulada de políticas que hemos puesto en ejecución, de estrategias que hemos llevado a cabo, de sistemas de establecimientos de prioridades que hemos realizado a través del tiempo. El país ha realizado esfuerzos financieros considerables, sobre todo a partir del año 2013, cuando se comenzó a aplicar el 4%. Es decir, que tenemos que tomar en consideración esa experiencia acumulada. Debemos hacer un gran esfuerzo de aprender de esas experiencias y a partir de ellas comenzar a construir una nueva mirada que cambie la dinámica que hemos tenido hasta ahora, que ha sido una dinámica que no ha producido los resultados deseados. De eso se trata al plantear esta teoría del cambio, de buscar una nueva manera de entender la realidad educativa dominicana, de buscar una nueva manera de orientar el quehacer en nuestras políticas, porque entendemos que el gran desafío que tenemos en el día de hoy es lograr que todos esos esfuerzos se conecten entre sí, que todos esos esfuerzos sean coherentes, que sean sostenibles en el tiempo y que permitan ir acumulando los pequeños avances que vamos logrando, que no se pierdan, que no se dilapiden esos avances, que se acumulen y que nos permitan, a través de esa acumulación de pequeños resultados, ir transformando en el fondo todo el sistema de educación del país. Ante esta realidad, la pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que respondernos es ¿por qué tantas iniciativas valiosas que hemos tenido, a través de las cuales hemos logrado mejoras indiscutibles, al poco tiempo
de haberse iniciado se debilitan, desaparecen o son sustituidas. ¿Por qué las decisiones, algunas brillantes y muy buenas, no siempre se están alineadas entre sí? No guardan coherencia, no empujan la educación hacia un mismo objetivo. ¿Por qué no se refuerzan? ¿Y por qué no se sostienen en el tiempo? Es indiscutible que tenemos un sistema en el que los avances con el tiempo pierden fuerza y que al cabo de cierto tiempo los mismos problemas que hemos intentado resolver resurgen con el mismo vigor y con la misma demanda desafiante para que logremos resolverlo. Para intentar responder a esta pregunta es que hemos diseñado y hemos planteado esta teoría del cambio, a través de la cual tratamos no de focalizarnos en los problemas aislados, sino en hacer una mirada crítica al sistema como un todo. Porque es evidente que si tantos esfuerzos aislados no han dado resultados positivos, si eso se repite en el tiempo, entonces debemos comenzar a buscar la raíz del problema en aspectos más de fondo, más estructurales, más sistémicos. Antes de continuar, vale la pena hacer una breve precisión sobre qué es lo que estamos entendiendo por teoría del cambio, porque hemos venido aquí a presentar lo que nosotros entendemos es una teoría del cambio que debe servir de base y de orientación a el accionar del pacto educativo en los próximos años. Hemos dicho que esta teoría del cambio puede ser un elemento importante en el relanzamiento del pacto educativo. Una teoría del cambio no es otra cosa que una forma estructurada de explicar cómo y por qué se espera que un sistema cambie. Esa teoría tiene 4 elementos fundamentales. Tiene que partir de la identificación y la definición de lo que se entiende es el problema estructural fundamental, es decir, el problema que comprende las causas profundas que explican por qué los resultados no se sostienen, por qué los resultados no son coherentes. Además de identificar las causas estructurales del por qué no estamos en la situación esperada, la teoría del cambio debe también tener una visión del resultado esperado, una visión que defina hacia dónde queremos llegar y cuál es el sistema que buscamos construir para que nos permita llegar a esos resultados esperados. Un tercer elemento que una teoría del cambio debe tener es una hipótesis, es decir, una hipótesis que nos dé una explicación de cómo pasar del problema estructural al resultado esperado. Y esa explicación debe contener los elementos que nos van a servir para definir cuáles son las palancas y cuáles son los puntos sobre los cuales nosotros tenemos que actuar de manera más decidida para poder romper el círculo vicioso en el que nos encontramos. En adición, la teoría del cambio nos permite observar, nos permite aprender y nos permite ir ajustando
la mejora y el propio sistema de manera continua. En otras palabras, es un instrumento que nos permite ir construyendo, ir desarrollando un sistema educativo que es capaz de aprender de sí mismo para ir mejorando. En otras palabras, es una lógica que conecta decisiones con resultados. De esos 4 pilares fundamentales que hemos identificado de la teoría del cambio, nuestra teoría del cambio está basada en una identificación del problema estructural fundamental, que es la falta de coherencia sistémica. O sea, tenemos un sistema con decisiones desconectadas. Cada nivel, cada subsistema decide sin suficiente diálogo, sin suficiente coordinación entre sí. La implementación de las decisiones que se hacen también se caracteriza por iniciativas que se ejecutan de manera aislada, con muy poca capacidad para sostenerse en el tiempo. Y en tercer lugar, las decisiones se toman sin tomar en cuenta las evidencias necesarias que permitan un aprovechamiento óptimo de las políticas y las decisiones que se toman. La información en muchas ocasiones existe, pero no siempre llega a tiempo. Y aunque llega a tiempo, no siempre se usa para decidir mejor. Un sistema educativo, para que se pueda transformar, requiere que sus decisiones estén alineadas hacia un propósito común, que se refuercen mutuamente y que trabajen en la misma dirección. Y además, se requiere que sean sostenibles en el tiempo. Estas condiciones de direccionalidad, de refuerzo mutuo, de continuidad en el tiempo, son condiciones necesarias para que los avances que se van logrando sean avances que se vayan acumulando. Porque solo a través de la acumulación que se logre, de los avances que se vayan realizando, podemos lograr que el sistema como tal se transforme. Sin acumulación, sin continuidad, no puede haber acumulación. Y sin acumulación, no puede haber transformación. Podemos tener cambios, pero son cambios efímeros, son cambios episódicos, no son cambios que se sostienen en el tiempo, que son duraderos y que cambian de manera profunda y radical el sistema educativo como un todo. Si ese es el problema estructural fundamental que nosotros vemos del sistema educativo, tenemos entonces que plantearnos cuál es el tipo de sistema educativo que queremos construir, hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia un sistema que se caracteriza por 4 elementos fundamentales. Primero, un sistema que sea coherente, en donde las políticas, las decisiones, los recursos y la práctica se orienten en la misma dirección. Un sistema alineado que sostiene, que le da continuidad y que multiplica los avances. Por otro lado,
queremos tener como horizonte un sistema educativo equitativo, que las mejoras que se vayan logrando lleguen a todos y que reduzca las brechas territoriales y las brechas sociales, que tenga como resultado más oportunidades y menos desigualdades. En tercer lugar, queremos un sistema orientado al aprendizaje. Todo lo que se haga, todas las políticas, todas las acciones, toda iniciativa que se tome debe tener como eje calibrador en qué contribuye al aprendizaje de nuestros estudiantes. El centro es que todos los estudiantes aprendan más y aprendan mejor. Y el resultado debe ser mejores aprendizajes y desarrollo integral de los estudiantes. Y en cuarto lugar, debemos propender a desarrollar un sistema que sea capaz de aprender y de mejorar. Un sistema que en base a la evidencia, que en base a la evaluación, ajusta lo que hace, lo que no está funcionando, fortalece lo que está funcionando y se renueva y mejora continuamente. Es un sistema que tenga como resultado que aprende de sí mismo y se transforma. No buscamos, en consecuencia, solo hacer que el sistema actual funcione mejor. Lo que estamos proponiendo es construir un sistema que sea coherente, que sea equitativo, que esté orientado al aprendizaje y que sea capaz de mejorar de manera sostenida. La hipótesis de cambio nos mostrará cómo podemos llegar. Nosotros entendemos que un sistema coherente con esta característica es un sistema que se transforma. En estos momentos en que hablamos de la transformación de la educación, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para lograr ese objetivo tenemos que contar con una teoría del cambio clara, consensuada y con la cual todos nos comprometamos. Hemos visto en qué consiste en nuestra teoría del cambio, en esta teoría que estamos proponiendo, el problema estructural que entendemos hay que resolver y los resultados esperados, es decir, hacia dónde queremos caminar. Y ahora vamos a ver la hipótesis. Y nuestra hipótesis es qué tenemos que hacer para lograr los resultados esperados. En primer lugar, nosotros tenemos que lograr alinear las decisiones. Es decir, necesitamos articular y estructurar y construir un sistema que sea capaz de darle coherencia a las políticas, a los recursos y a las acciones. Lograr que todo esto se conecte y se refuerce mutuamente. De igual manera, tenemos que construir y trabajar por un sistema que use la evidencia como elemento fundamental para tomar las decisiones de qué se debe cambiar, qué debe pararse en su ejecución y qué nuevas iniciativas se deben introducir. Que esos cambios no sean el resultado de intereses coyunturales, como son en muchos casos los intereses políticos, entre otros. Hay otros también tipos de intereses, pero que no haya ruptura en la continuidad de las políticas que se pongan en ejecución.
y que esa continuidad se garantice y que sus modificaciones o sus sustituciones se hagan en base a la evidencia. En tercer lugar, un sistema que se oriente a considerar al centro educativo, a los maestros y a los directores como núcleo fundamental de esa unidad en donde ocurre el hecho educativo esencial, y que esa unidad sea protegida, sea potenciada, que se eleve la capacitación de sus integrantes, que se les acompañe y que se mejore las condiciones hasta donde sea posible. Solo cuando esas condiciones se dan y solo cuando las cosas buenas que se van ocurriendo se sostienen en el tiempo, logran continuidad, porque el criterio de variación es la evidencia que los datos no nos ofrecen y no la coyuntura, entonces podemos decir que estamos construyendo un sistema que es coherente y un sistema en el cual los avances, debido a esa coherencia y a esa continuidad, se sostienen en el tiempo. Y al sostenerse, se acumulan. Y al acumularse, se transforma el sistema. Esa es la hipótesis de la cual estamos partiendo en esta teoría del cambio. Evidentemente que el gran motor de la coherencia, que es la base de nuestra hipótesis del cambio, el motor de la coherencia es la gobernanza del sistema. El sistema requiere de una gobernanza que articule y alinee, que coordine y que dé continuidad, y que impulse hacia resultados, que genera confianza, que movilice capacidades y que permitan que los avances se acumulen y por lo tanto se transformen. La gobernanza es la que convierte las buenas intenciones en acciones coherentes, sostenidas y con impacto. Para construir y desarrollar esa coherencia y para sostener los avances, se necesitan activar 4 palancas fundamentales. En primer lugar, el liderazgo para que sea capaz de alinear y movilizar. Un liderazgo que construya una visión compartida, que tome decisiones y movilice a otros actores. Segundo, hay que movilizar la palanca de la evidencia que informa y mejora. Se requiere información clara, oportuna y usada para decidir, para monitorear y para aprender. Se requieren mejores decisiones y mejora continua del sistema. La tercera palanca que hay que movilizar es las capacidades que hacen posible el desarrollar equipos preparados y apoyados para implementar y apoyar, acompañar y sostener el cambio. Y en cuarto lugar, necesitamos que el centro educativo se convierta en el núcleo fundamental del cambio de la educación. El cambio educativo dominicano tiene que tener como eje fundamental al centro educativo, a su director y a sus profesores y a las familias de esos centros educativos. Necesitamos escuelas con autonomía responsable, que estén acompañadas, que estén conectadas, que mejoran y que logran que todos aprendan.
Cuando activamos estas palancas de manera integrada, nosotros entendemos que los avances se sostienen, se acumulan y transforman al sistema educativo. Evidentemente que el resultado no se va a lograr con acciones aisladas en cada una de esas palancas. La lógica de intervención en esas palancas tiene que ser la lógica que indique la coherencia. Es necesario que las palancas se activen en secuencia, que se refuercen entre sí como tales. De lo contrario, el sistema va a volver al estado de fragmentación que siempre lo ha. El desarrollo de este sistema coherente y la activación de las palancas es lo que va a facilitar que en las diferentes áreas que componen el sistema, formación de maestros, aprendizaje, todos los elementos de los problemas que en mi primera diapositiva yo enunciaba, es lo que permite que se puedan ir logrando pequeños avances en cada uno de esos sectores. Ahora, además de la coherencia, el gran enemigo para lograr la transformación del sistema es la falta de continuidad. Si yo logro avances pequeños y logro que esos avances sean sostenibles, esos avances me van a servir de base a futuros avances y acumulándose poco a poco, se van a ir acumulando hasta que la sumatoria de todos los avances que se van logrando de manera coherente logran transformar el sistema. Cuando hay ruptura, evidentemente que eso no ocurre. Es decir, no hay acumulación de los avances que se van logrando. De ahí la importancia que entendamos que el cambio hay que verlo como una acumulación, que la transformación, es decir, el simple cambio no me garantiza la transformación. Pero para yo llegar a la transformación, debo ir generando cambios que sean avances que se van acumulando en el tiempo. De ahí la importancia de la coherencia y la importancia de la continuidad. Si la transformación educativa, como hemos visto, se logra a través del tiempo, a largo plazo, mediante avances que se van produciendo y se van acumulando a través del tiempo, no podemos esperar al final de los tiempos para ir midiendo e ir calibrando si los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar el sistema están produciendo los efectos deseados, los resultados deseados. De ahí la importancia de que decidamos a corto plazo, a mediano plazo, ir mirando cuáles son los avances intermedios que nos van a servir de señales de que vamos en la dirección correcta. Y evidentemente, estas señales tenemos que buscarlas en aquellas áreas que hemos identificado como cruciales para tener un sistema que sea coherente y que logre continuidad en el tiempo. Esas áreas serían el ir teniendo cada vez más decisiones alineadas, ir mirando a ver si estamos avanzando en el alineamiento de las políticas, los recursos y de las acciones. Tenemos que ir calibrando en el intermedio si las evidencias nos están sirviendo para tomar decisiones, nos están sirviendo para mejorar. Tercero, tenemos que tener también
observar si se están produciendo cambios intermedios en la capacitación y el efecto que nosotros hemos decidido que esperamos de esa capacitación para ver si vamos en la dirección correcta. Y de igual manera, tenemos que ir observando señales de cambios intermedios en la mejora de las escuelas. Si las escuelas se están organizando mejor, si están trabajando en equipo, si logran que más estudiantes aprendan y que más estudiantes aprendan más. Y por último, tenemos también que ir mirando si esos avances que en cada uno de estos sectores se va produciendo se van sosteniendo en el tiempo. Todo eso serían señales de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Tanto para medir las señales intermedias de avance como medir a largo plazo si estamos logrando los resultados esperados, es imprescindible y es parte fundamental de la teoría del cambio el contar con un sistema de información robusto y con un sistema de indicadores que nos sirvan, unos para validar que el sistema está funcionando tal como lo hemos concebido, y dos, que nos sirvan también para recabar información que nos permitan aprender y mejorar el sistema, es decir, que permitan que el sistema se convierta en un sistema que aprende. Todo lo que hemos visto hasta ahora de la teoría de cambio, para que se obtengan los resultados esperados, es necesario que se logre que tengan una continuidad en el tiempo. Y esa continuidad y esa coherencia de la que hemos hablado no se da de manera fortuita. Es necesario crear las condiciones para que puedan ocurrir. Porque hay múltiples riesgos que atentan contra un buen resultado de una teoría del cambio de esta naturaleza. Entre esos grandes riesgos, uno de los mayores que ha caracterizado al sistema educativo dominicano en los últimos años es la falta de continuidad. La falta de continuidad por múltiples razones, por razones políticas en algunos casos, cambios de partido, cambios de ministro, cambio hasta de viceministro en algunas ocasiones, en algunas áreas del ministerio, pueden conllevar a cambios de programas y de políticas en algunas circunstancias. Hay peligro siempre de que se tomen decisiones por otros factores coyunturales, decisiones que no están basadas en evidencia, simplemente en intuición o en presión de sectores y de personas. Hay peligros de capacidades débiles, es decir, que se tengan en algunos sectores del sistema equipos y docentes sin el apoyo, sin las herramientas, sin el acompañamiento. Hay también el peligro de las acciones aisladas. Hay buenas iniciativas que alguien se inspira en ellas, la pone en práctica, pero la pone en práctica de manera aislada, no está coherenciada. A veces es una iniciativa que viene hasta por algún organismo internacional que dice hay unos fondos para estos fines, vamos a hacer un proyecto, y a veces se hace, cuando el dinero desaparece, desaparece el proyecto. En la historia de la educación dominicana hay mucho de eso. ¿Cómo mitigar todos esos riesgos? Yo creo que ahí este pacto tiene un papel importante que jugar.
sobre todo en tratar de ejercer una influencia para lograr que el sistema logre determinados niveles de coherencia, para lograr que haya continuidad en las políticas, para lograr que las decisiones estén basadas en evidencia y en ir empujando para que haya cada vez más el desarrollo de mayores capacidades y de mayor empoderamiento de los centros, de los maestros y de los directores de escuela. Anticipar riesgos nos permite actuar a tiempo. Gestionarlos bien es proteger los avances, sostener el cambio y asegurar que se acumulen. Para concluir, le presento esta diapositiva que sintetiza todo lo que hemos dicho, el modelo en 7 ideas claves, que fueron las que explicamos, y entendemos que un instrumento de esta naturaleza ayudaría al pacto a no ser solo un esfuerzo de buenas intenciones, sino que le da un instrumento para contribuir a que el sistema se desarrolle, avance y se transforme. Entendemos que transformar la educación es posible y es nuestra responsabilidad construirlo entre todos. Muchísimas gracias.